Bueno, pues es uno de los debates que tenemos encima de la mesa y más con el panorama internacional que se ha quedado después de que Donald Trump acceda a la presidencia de Estados Unidos. Lo hemos analizado aquí largo y tendido. Pueden ustedes visitar los capítulos anteriores de Con ánimo de lucro, con grandes analistas y expertos, donde hemos desbrozado, analizado hasta el milímetro, hasta el último dato, la situación que atraviesa Estados Unidos y cuál es la posición que puede ocupar con Donald Trump al frente. Sin duda alguna, si se cumplen las expectativas que tenemos encima de la mesa, con una administración en la que tenemos a personajes como Elon Musk tratando de adelgazar la grasa del Estado, podemos inferir que la competitividad de Estados Unidos puede crecer y mucho. ¿Y qué pasa si crece y mucho en el actual contexto? Pues que si la economía norteamericana cambia para bien y se vuelve a lanzar, hay una economía que va a quedar en evidencia, que es la economía europea. Europa en su conjunto, podríamos decir. Y es que se está empezando a producir un fenómeno que debe preocupar y mucho. Y es que nosotros nos encontramos a este lado de la realidad, es decir, nos encontramos en el viejo continente. ¿Y qué es lo que está sucediendo en el viejo continente? Pues que ha perdido toda la pujanza del mundo. Ya ni siquiera es líder en industria, no es líder en automóviles, no es líder en generación eléctrica, no es líder prácticamente en ningún sector y ha perdido el liderazgo y lo pierde cada vez que pasan los años, cada vez que la productividad en Europa, en lugar de ir avanzando hacia la competitividad con los grandes países desarrollados o con los grandes continentes desarrollados, lo que hacemos es quedarnos cada vez más y más y más estancados. Pero todo esto tiene mucho que ver con cómo se hacen las cosas. No es fruto de una maldición el hecho de que Europa se haya quedado estancada. La maldición es la propia Europa. Hoy vamos a hablar con José María Rotellar, nuestro analista de cabecera de los lunes, que ha firmado un artículo extraordinario en Libre Mercado en el día de hoy, donde se explica precisamente eso, cómo Europa, el problema de la economía europea es precisamente Europa, dice José María Rotellar, insisto, luego hablaremos con él, que no busquen fantasmas fuera, el problema está en las medidas económicas, energéticas y, atención, regulatorias de la propia Unión Europea. Y es que en muchas ocasiones, es curioso, también les invito a buscar el capítulo reciente de Economía para quedarte sin amigos en los que se habla sobre esto. La industria europea se ha dado un tiro en el pie con la excesiva regulación y con esa voracidad estatalista que también desde la Unión Europea ha llevado a los burócratas a enredar a los países, a los sectores y a las empresas europeas en unas marañas normativas y en unas obligaciones contables que han disparado los costes, tanto impositivos como regulatorios. Con lo cual tenemos industrias que de otra manera podrían ser punteras y podrían estar desarrollando su actividad en igualdad de condiciones con otros competidores, y lo que estamos viendo, observando en Europa, es que cada vez las industrias se van apagando, van languideciendo. Industrias que han sido punteras, envidiadas y buscadas en todo el mundo como auténticas marcas de automóviles de lujo que se han querido comprar en absolutamente todo el planeta, estamos viendo cómo poco a poco pierden pujanza, pierden beneficios, pierden competitividad, disparan costes y dejan de ser eficientes. Hay que ver cómo funciona todo esto. Hay un reciente informe del Real Instituto Elcano en el que se analizan todas estas variables. Es muy reciente, se publicó el pasado mes de mayo y en él aparecen las cifras y las gráficas donde se va viendo la tendencia de cómo la productividad de Estados Unidos y de China va increciendo, mientras que la productividad en Europa va languideciendo. Vamos a buscar todos los motivos por lo que esto está pasando y tratar de ver qué es lo que puede suceder si seguimos por este camino. ¿Queremos seguir siendo muy burocráticos y muy, no sé, darle todo el poder a las instituciones europeas en el viejo continente? ¿O tenemos que empezar a pensar que las cosas se deben hacer de otra manera para conseguir que la productividad traiga más prosperidad, más libertad y más capacidades y más alternativas económicas para todos los europeos? Bueno, pues será algo que tendremos que decidir, pero de momento la realidad de lo que nos habla es de un estancamiento brutal de la economía europea. Para muestras algunos botones. Si ustedes buscan en internet ahora y tratan de buscar cuáles son las empresas del mundo con mayor capitalización bursátil, esto es, traducido a Román para ello, las empresas más grandes del mundo, ustedes teclean y entre las 10 primeras aparecen 9 norteamericanas y una de Arabia Saudí, Aramco.
Pero si es que se van ustedes a las 20 primeras, 17 son norteamericanas, 17, una de Arabia Saudí, Aramco, y luego 2 tecnológicas, una taiwanesa y otra china. Pero es que si se van a las 30 primeras, hasta el puesto 29 no aparece una danesa. Y hasta el puesto 35 no aparece una alemana, si no recuerdo mal, no me falla la memoria. Es decir, y la danesa es Novo Nordic, que tiene buena parte de su industria en Estados Unidos. A lo que quiero llegar, a donde quiero llegar, es que en Estados Unidos nos están ganando por goleada. Es un mercado pujante donde están liderando la innovación, el desarrollo de nueva tecnología. Todos los avances de la ciencia y la tecnología para el desarrollo de la humanidad se están produciendo fundamentalmente en Estados Unidos. Y si resulta que en Estados Unidos, con ese caldo de cultivo, lo que se genera durante la legislatura de Trump es un abono extraordinario desde el punto de vista de lo público a este caldo de cultivo, pues imagínense lo que puede ser. Y mientras en Europa, ¿qué hacemos? Más regulación, más burocracia, más impuestos, más costes regulatorios, más dirigismo de cómo debe ir el agro, cómo debe ir la industria, cuánto deben ser las emisiones. Estamos preocupadísimos por las emisiones en la Unión Europea, cuando apenas son un porcentaje mínimo de todas las emisiones del planeta. Por mucho que aquí nos esforcemos en reducir nuestras emisiones de CO2, si China las continúa incrementando, India las continúa incrementando, aquí va a dar igual lo que hagamos. Pero mientras estamos hundiendo a nuestra industria. Y esto es lo que vamos a tratar de analizar hoy, insisto, con pelos y señales y con la participación de nuestro mejor analista de los lunes, como es José María Rotellar, que hoy firma ese fantástico artículo en Libre Mercado. Pero antes, hablando de Libre Mercado, qué mejor que echar un vistazo a nuestro periódico con Beatriz García y ver cuáles son los principales asuntos en el día de hoy.